Lecturas de pasatiempo. Durante la segunda mitad de 1838 ocurrió uno de los acontecimientos que sirvieron de inspiración para moldear el concepto de selección natural en el pensamiento evolutivo de Charles. Siguió trabajando intensamente por varias semanas más sobre distintos temas, pero el problema de las especies, como lo llamaba, le iba demandando cada vez más y más atención. Se encontraba mentalmente exhausto y tenía que recurrir a alguna distracción o pasatiempo que fundamentalmente consistía en leer con avidez todo tipo de obras. Una tarde de octubre, Charles regresó con varios libros, entre los cuales se encontraban La historia del hombre de Homer y la sexta edición del ensayo sobre el principio de la población de Malthus, que ya por esta época tenía 40 años de haber sido publicado. Ahí, en el texto que tenía frente a los ojos, sus ideas y pensamientos sobre la diferenciación de las especies y su origen mismo, que por meses estuvieron inconexos y revueltos en su mente, se ordenaban repentinamente como si hubiesen sido agujas metálicas alineadas por un enorme magneto, cada una girando en su propio eje y lugar, pero todas apuntando en la misma dirección. Un párrafo del libro de Malthus se convirtió súbitamente en una especie de piedra de Rosetta que le daba la clave para interpretar adecuadamente los elementos y la información acumulada acerca de lo que en la isla Isabela, en los Galápagos, describió como el misterio de los misterios. Lo que sugiere y demuestra Malthus es que el hombre, pero seguramente también todas las especies, asentó Charles en su diario de notas, tiene una capacidad de incrementar el número de sus individuos en forma tal que puede llegar a ser explosiva. La limitación de recursos de su ambiente actúa como un potentísimo selector sobre el exceso de individuos. Estos, al ser diferentes uno de otro, varían en sus características y, consecuentemente, en su capacidad de obtener los escasos recursos para escapar de sus depredadores. Darwin escribe: me es claro ya, por los resultados de la domesticación de animales y plantas, y por los datos que he obtenido con agricultores y granjeros, que las características de los individuos pueden ser transmitidas a su descendencia. Si los individuos más aptos son los que sobreviven y heredan estas características a su progenie, entonces se establece un mecanismo que puede cambiar y diferenciar incluso al origen de las especies. Capítulo 10. La solución al misterio de los misterios. La confesión de un asesinato. Hacía casi 2 años que Darwin escribió una sola línea acerca del problema de las especies. Su último manuscrito, de 1842, permanecía guardado con llave en su escritorio, mientras se dedicaba a completar sus libros sobre la zoología observada durante el viaje y una buena parte de material geológico. Una tarde llegó una carta de Joseph Hooker. Charles tomó inmediatamente la carta. Esta tenía matasellos de Londres, lo que significaba que finalmente Hooker había regresado de su viaje en el Erebus. La carta era una breve nota de Hooker anunciándole su regreso de un viaje de casi 4 años y dándole su dirección en Londres. Charles regresó de inmediato a su estudio para escribirle la que sería la primera de una larga y frecuente cadena de cartas que no pararían hasta la muerte de Darwin. Muy posiblemente influyeron en esta amistad la juventud de Hooker y su abierta disposición a colaborar con Darwin, así como su considerable experiencia en la botánica, de la que Darwin no tenía muchos conocimientos, y la posibilidad de acceso a las colecciones botánicas. Charles tuvo 2 asideros fundamentales en su vida, uno con Lyell, su tutor, protector y consejero, y el otro con Hooker, su colega y crítico más conocedor de sus ideas sobre la evolución y la biogeografía. Finalmente, en una carta, Darwin le revela a Lyell sus ideas sobre el posible origen de las especies que, hasta ese momento, había guardado celosamente para sí mismo. Estas fueron sus palabras: algunos rayos de luz me han iluminado, y estoy casi totalmente convencido, en contraste con mi punto de vista inicial, de que las especies no son inmutables. El cielo me proteja del contrasentido de Lamarck, de una tendencia al progreso o de adaptaciones debido al tenue deseo de las especies. Aunque las conclusiones a las que he llegado no son muy diferentes a las suyas, pero los mecanismos por los que las especies cambian son totalmente distintos. Creo que he encontrado el sencillo mecanismo por el cual las especies adquieren exquisitas adaptaciones para varios fines. A partir de
1844, Charles trabajó con más coherencia su teoría acerca del origen de las especies, con la constante ayuda de Hooker. Hooker, al igual que Darwin, pensaba que el entendimiento de la distribución geográfica de los animales y las plantas era una pieza clave para comprender el origen de las especies, ya que su distribución podía explicar aspectos de su desarrollo. De nueva cuenta, son los organismos de las Islas Galápagos con los que invita a Hooker a colaborar con él, y con ellos corona y sintetiza sus ideas provenientes de diferentes campos del conocimiento, en una teoría congruente de la evolución por medio de la selección natural. El veredicto final no fue sino hasta que John Gould terminó de identificar en el Museo Británico las especies de pinzones colectadas en los Galápagos, cuando Charles empezó a darse cuenta del fenómeno que tenía frente a sí. Y solo en el momento en que adquirió más información acerca de las plantas y los animales que viven en las islas oceánicas, empezó a deducir las causas de la variación entre los organismos. Sus descubrimientos no fueron repentinos, sino resultados de una acumulación lenta de información y de la digestión por largo tiempo de hechos y pruebas. Como resultado del trabajo fundamental de Gould con la taxonomía de los pinzones, es decir, de su identificación y catalogación científica, Charles supo que en las Galápagos había 13 especies pertenecientes a 3 diferentes géneros, todas diferentes en el tamaño y agudeza de sus picos, hábitos alimenticios, y algunas de ellas cohabitaban en la mayoría de las islas. Una de ellas, una especie en verdad excepcional, al igual que un pájaro carpintero, trepaba troncos en busca de insectos o sus larvas, debajo de la corteza de los árboles, y presentaba un pico largo y agudo con el que podía picotear y romper la corteza. La gran diferencia era que, a pesar de haber desarrollado un pico adecuado para buscar su alimento, no tenía la lengua larga y fuerte como la que los carpinteros poseen para escarbar y extraer los insectos. Sin embargo, y en esto residía la maravillosa adaptación, esta especie de pinzón utilizaba espinas de los nopales o pequeñas ramas para extraer su alimento por debajo de la corteza. La similitud entre las 3 especies de pinzones sugería a Charles que la diferenciación de estas aves no había ocurrido hacía demasiado tiempo, y que muy probablemente se originaban de una sola especie que colonizó las islas. Pero había otro hecho que le llamaba la atención, y era que varias especies convivían en una sola isla y mantenían sus identidades. La explicación de por qué esto ocurría tenía que ver con la forma en que estas especies se originaron. Charles especulaba que cuando uno o varios miembros de una especie llegan a un ambiente nuevo, pueden desarrollar ciertos comportamientos de adaptación a las nuevas condiciones. Él sabía que esto ocurría, ya que pudo ir acumulando pruebas provenientes de diversas partes acerca de la variación geográfica entre los organismos, los cuales presentan diversas formas, razas o variedades en diferentes partes de su área de distribución. Llegó a la conclusión de que el tamaño del pico de los pinzones era una característica adaptativa de las aves, y que algunas de esas diferencias podían ser tan notables como las que distinguen a las verdaderas especies entre sí. Se hizo entonces otra pregunta: ¿qué ocurriría si una subespecie o una forma se desarrollase en completo aislamiento en una isla y después se trasladara a otra ya ocupada por una forma diferente de la misma especie? Su respuesta especulativa fue que si el aislamiento no era muy largo y las diferencias eran de orden menor, se podrían entrecruzar libremente y producir formas híbridas que se adicionarían a las ya existentes. Pero si el aislamiento era suficientemente largo como para producir diferencias notables entre las formas, entonces podrían no ser capaces de entrecruzarse y tener progenie fértil. Lo anterior establecería permanentemente 2 formas bien aisladas, que con el tiempo se constituirían en 2 especies del todo diferenciadas, ya que los caracteres que las separan serían reforzados por los mecanismos de selección. 2 elementos le parecían a Charles centrales en este proceso de diferenciación de formas y de creación de nuevas especies. Primero, debería haber barreras para el cruzamiento de las formas, y en el caso de las aves, las diferencias en el plumaje podrían determinar lo anterior. Segundo, las formas deberían depender de alimentos diferentes. Si ambas formas utilizaban un solo recurso alimenticio, la más exitosa de las 2 formas de obtener el alimento desplazaría a la otra y la haría extinguirse,
y resultaba entonces claro que las formas de los picos de los pinzones era una prueba de la especialización desarrollada entre las especies para obtener alimentos diferentes sin competir entre sí.